buenas tardes, un gusto como cada miércoles estar con ustedes aquí en Zona de Debate. Son las 6 de la tarde, muy puntuales, todos llegaron y nosotros muy contentos. Les comparto 1 de agosto y en 14 países se está celebrando el Día Internacional de la Alegría. No precisamente en México, no es oficial, sin embargo, pues nosotros estamos alegres todos los días porque somos mexicanos, así que todos los días le hacemos alusión los mexicanos a esta fecha, de alguna u otra manera estamos sonriendo a pesar de tantas cosas. Pues mire, sustos que tuvimos esta semana, lamentable lo que ocurrió con Aeroméxico, pero eso no quitó el buen estado de ánimo. Una felicitación al piloto, al copiloto, a los sobrecargos, bueno, todo el personal, y afortunadamente pues no hubo víctimas que lamentar, solamente un saldo de personas heridas. Y pues bueno, quienes no estamos heridos, sino muy dispuestos y con toda la salud para analizar los temas que atañen en torno a la política de nuestro país, somos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Bueno, yo nada más los voy a escuchar, porque los panelistas son ellos. Presente esta tarde con mucho gusto, licenciado Adolfo Alameda, muy contento y alegre haciéndole alusión a la fecha, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Un placer tenerlo con nosotros y también un placer, doctor Víctor Espinosa. Hola Gaby, muy buenas tardes a todos y a todas. Sí. En este 1 de agosto. Cuando estábamos así en el 5, 4, 3 ya para ponerle el seguro a la puerta, llegó corriendo y dijo, yo no voy a faltar. Muy bien, doctor Víctor Espinosa. Francisco Magallón, doctor, gracias por estar con nosotros. Es un placer, Gaby. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Y licenciado Jorge Mesa, también muy contento, llegó hoy. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Muy buenos temas esta semana, parece que está muy movidita, muy acomodadita. Y 1 de agosto estoy festejando 26 años de casado. No, pues con razón, tanta alegría, miren qué sonrisa, un aplauso y pues enhorabuena, felicidades a la señora que también está sonriendo, nos da mucho gusto que estén celebrando. Faltó el diploma, Gaby. Sí, nos vino a compartir de su alegría, ¿se dan cuenta? Bueno, pues con mucha alegría precisamente y con esta gran sonrisa, vamos a comentar, ya pasó un mes de que se suscitó el gran evento electoral en México. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta el momento? Y yo sé que el doctor Víctor Espinosa llegó hasta el último porque hasta el último momento quiso dar otra repasada adicional a lo que venía a comentar aquí a la mesa. Claro. Así que vamos a escucharlo, doctor. Empezamos con usted. Bueno, es una situación inédita en nuestro país el que a un mes de una elección como la que tuvimos haya tantas propuestas sobre la mesa del presidente electo y de su equipo y tantas críticas también acerca de, a mí me llama mucho la atención algo que se dice mucho en redes sociales, López Obrador no cumplió con sus promesas y esto tiene que ver porque apenas en un mes, ha pasado un mes y ya parece que hubiera pasado mucho tiempo. Y faltan 4 meses para la toma de posesión, o sea, el presidente actual ya nadie ni se acuerda, ¿no? Prácticamente supimos que se había ido de vacaciones, ¿no? Con toda la familia, no sabemos a dónde, y nada más. El protagonista desde hace mucho tiempo sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Y esto es inédito porque normalmente sí el nuevo presidente, una vez después de conocerse el resultado, hay un proceso de lo que hoy se llama empoderamiento, ¿no? De que va desplazando al presidente en funciones, pero nunca lo había yo visto de manera tan apabullante, tan notoria, vaya, ¿no? Todos los días la discusión otra vez es en torno a las propuestas, en torno a lo que dijo, a lo que no dijo, etcétera, ¿no? Y esto me parece muy interesante, al menos de la historia que estamos viviendo. Hay muchos discusión sobre detalles, poco sobre el fondo, poco sobre las implicaciones de lo que podría ser un nuevo modelo de políticas públicas para el país y de las consecuencias que podría traer esto. Insisto, nos hemos fijado, o los llamados así autonombrados comentócratas, más en los detalles, que si no les gustó lo que dijo, que si no les gustó a quien propuso, que eso lo veremos en el segundo segmento, pero sí es una cosa bien interesante la velocidad, ¿no?, de los acontecimientos. Insisto, parecería que ha pasado muchísimo tiempo y apenas es un mes de la elección. ¿Será que
queda esa sensación todavía de lo que se vive durante el proceso electoral, en que todo es crítica, todo es golpeteo, y pues gana el que golpea más. Bueno, así se presume, ¿no? Mucha gente así lo piensa, que eso es lo que sucede durante las campañas. ¿Será eso, licenciado Adolfo Alameda, o cuál es esta tendencia del por qué pobrecito Andrés Manuel ni siquiera lo han dejado que celebre como quiere, ya está preocupado por hacer aclaraciones? A ver, platíquenos. El que pega primero pega dos veces. No, está muy interesante como lo menciona el maestro Víctor, porque efectivamente todos los medios nos dicen que Andrés Manuel está rompiendo con eso, con lo que ya estaba establecido. Prácticamente el presidente parecía que llegaba cuando era electo y esperaba hasta que se acercara ya la fecha para empezar a hacer movimientos, presentar a su gabinete, pero Andrés Manuel no lo está haciendo así. Tanto así que ya han presentado una serie de propuestas que de pronto pueden chocar con la percepción que teníamos sobre lo que sería el nuevo gobierno, propuestas que parecen inalcanzables hasta cierto punto. Ya hemos hablado de las 50 propuestas de austeridad y anticorrupción, que muchas de ellas parecen sacados de una utopía casi, porque las circunstancias del país primero ameritan esas 50 propuestas, pero las circunstancias al mismo tiempo parece que van a ser inalcanzables. Entonces, estamos ante un futuro gobierno que viene con muchas propuestas y que le faltan algunos meses para que empiecen a concretar algunas de ellas. Extrañamos los memes de Enrique Peña Nieto, ya no vemos eso circular tanto en las redes sociales. No digo, creo que parte de lo que se fue perdiendo es ese sentido de respeto que había por la figura presidencial y por la figura política, ¿no? Digo, una cosa es, siempre ha existido la broma, o periodísticamente lo veíamos desde los Flores Magón, que hacían de esos íconos, esos gráficos, pero también llama la atención cómo actualmente pues ya es un abuso incluso yo de esa libertad de expresión, donde ya se mofan sin razón o con una extrema tendencia para abusar de la imagen de un político. Digo, yo creo que todo debe tener un límite y un respeto, pero bueno, yo estoy muy interesada en saber la percepción del licenciado Jorge Mesa, porque cuando llegamos estaba muy interesado en ser el primero en participar, y dije, no, lo vamos a hacer que espere poquito. Vamos a escucharlo, licenciado. Gracias, Gaby. Pues fíjate, hace un mes estábamos cerrando casillas con la expectativa que es lo que fuera a pasar. Y como bien lo comentaba el doctor Víctor Espinosa, pareciera que pasó un año con todo el revoltijo, con todas las novedades, con todos los nombramientos, con la agenda que está marcando el licenciado Andrés Manuel en su casa de transición, en la banqueta. Se está haciendo memorable esa banqueta ahora. Cómo está nombrando, cómo está haciendo cambios en su forma, cómo se va estructurando lo que va a ser su forma de gobierno. Me llama mucho la atención lo que es la información y la claridad que tenemos ahora, a diferencia de gobiernos pasados. No conocíamos nosotros los gabinetes hasta el 30 de noviembre, ¿no? 30, algo así. Conocíamos el gabinete, quién iba a estar. No teníamos oportunidades de nosotros platicar, comentar y criticar, ¿no?, los nombramientos. Y creo que esa apertura también es muy válida, es muy buena. Unos buenos que estaremos comentándoles en un ratito más adelante, y otros muy cuestionables. Pero esta claridad, esta transparencia, esa información, me parece que es muy buena para la democracia. Hace 2 días escuchaba yo en la radio un mensaje que decían, el que llegó más arriba en las encuestas fue Andrés Manuel López Obrador. Dije, ¿a poco todavía están considerando que exista duda de que es el presidente, bueno, el futuro presidente ya de México? Me llamó mucho la atención. ¿Será necesario seguirle confirmando a la gente quién es el presidente? Digo, eso me lo dejo yo como una reflexión y lo pongo sobre la mesa, porque analizando que es un saldo, estamos a un mes, ¿ya toda la población está enterada de quién ganó la elección o no? Francisco Mayón. Yo creo que sí, yo creo que sí, Gaby. Yo creo que ese ya sería meterle tiempo a algo que ya no tiene sentido. Yo creo que fue muy contundente la forma como ganó López Obrador, y para mí creo que esa sensación de quererlo meter a jugar todavía en un suceso ya pasado, pues ya no tiene sentido.
Sin embargo, sí me gustaría retomar un poquito de lo que han estado aportando mis compañeros como un inicio de lo que van a ser los temas que vamos a estar tocando. Como bien decía Víctor, bueno, estamos en un proceso que no deja de ser todavía inédito, ya lo habíamos platicado en programas pasados, de que todo lo que estábamos viendo no tenía un antecedente, ¿no? Y eso nos estaba llamando la atención. Y efectivamente creo que todavía, después de ese mes, seguimos viviendo esa sensación. Pareciera efectivamente que de la noche a la mañana el presidente actual en funciones desapareció de los medios. Yo he estado muy atento a lo que han estado publicando algunos medios de presencia nacional, y pareciera que el presidente lo relegan a un segundo plano, y como lo que es noticias, todo lo que López Obrador ha estado mencionando, ya lo decía Jorge, parte de su plan de gobierno, los nombramientos de sus nuevos colaboradores, e incluso las propuestas, ¿no? que se me hacen también un poquito diferentes a los que estábamos acostumbrados. Antes como que era un proceso medio aterciopelado, Víctor, donde nos llevaban de la mano en cómo se iba minimizando, por decirlo de alguna manera, el presidente actual en funciones, y poco a poco le iba cediendo el espacio o el protagonismo a quien entraba, pero hoy parece que también eso se acabó, y de la noche a la mañana se borró de este mundo al presidente Peña Nieto. Pero no solamente el presidente, de hecho nadie en el equipo de Peña Nieto sale a defenderlo. El otro día Rocío Nale, la que estaba postulante para la Secretaría de Energía, estaba despotricando contra Petróleos Mexicanos y contra la Comisión Federal de Electricidad. Nadie salió a hacer un comentario. Pues es que también no sé qué podamos decir sobre eso, porque... No, el gobierno, pues, el gobierno, no sale el gobierno a defender, no sale ningún secretario, no sale nadie a defender Pues lo es que se muchos está ya están de criticando. vacaciones, ya les quedan 5 meses, entonces dicen, ¿para qué me peleo? Sí. Yo creo que esa es la percepción, pues ya mejor hacen buenos amigos y mejor dejan todo en orden, se preocupan para que no sean ellos después a los que van a andar correteando para que rindan cuentas. Creo que va más orientado a eso que ya preocuparse por defender la imagen Sí. de un presidente que no favoreció mucho para que ganara el presidente de su misma plataforma política. Digo que esa es mi humilde opinión, pero no sé el doctor Víctor Sí, Espinosa qué piensa yo al creo que respecto. hay dos situaciones que se desprenden de esto que estamos diciendo. La necesidad de acortar los tiempos entre la elección y la toma de posesión. O sea, me parece un absurdo, es medio año 7 meses. entre la elección y la toma de posesión. O sea, es de julio a diciembre. Esto es absurdo, ¿no? Porque hay un interregno ahí, hay un tiempo demasiado largo que pueden suceder muchas cosas, ¿no? Desde que va perdiendo el poder y desaparece el presidente. Por cierto, hay una novela que en su momento fue un bestseller que se llama El Gran Solitario de Palacio, de René Avilés Fávila, en donde justamente es la historia de un presidente qué pasa después de la elección, cómo se va quedando solo y habita en ese palacio, ¿no? En Los Pinos, totalmente solo, ¿no? No, y luego, Víctor, si a eso le agregas a un candidato que trae arrancones desde hace 2 años, da la experiencia da la expresión, Sí. perdón, de que ya quiere arrancar. Ahora, hemos visto también las manifestaciones de algunas gentes que están acudiendo a su casa de campaña o donde actualmente despacha, ya solicitándole cosas como si fuera ya el presidente en funciones, ¿no? Por ahí salía Tatiana Cloutier, el día de ayer en los medios haciendo la aclaración que el presidente actual sigue siendo Peña Nieto y que todavía sigue cobrando su sueldo, y por lo tanto a quien quiera hacerle las peticiones son a él, que ya después de llegado los tiempos reglamentarios, bueno, pues lo que no se haya solucionado, ellos lo analizarán y se canalizará ya con el nuevo Claro. presidente en funciones, ¿no? Sí, es una de las paradojas. Yo creo que, yo insisto, se debe de acortar ese tiempo entre la elección y la toma de posesión para que inmediatamente empiecen en funciones y no pase lo que está pasando. Realmente el presidente ya es Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto pues anda en las últimas. Está de vacaciones, me imagino que está a gusto, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que seguramente se estarán analizando en el futuro en una reforma político-electoral. Pero yo me quería referir también a otro de los temas que están ahí y que se desprenden y que son bastante debatibles, el nuevo esquema federalista. Yo creo que hemos tenido
en la historia de este país es un Estado centralista. Eso así surgió. Y a diferencia de Estados Unidos, en donde las entidades sí tienen poder, incluso leyes diferentes, ¿no? Hay la famosa historia de un delincuente que se cruza al otro estado para evadir las leyes de un estado, ¿no? Eso, el federalismo norteamericano no tiene nada que ver con el nuestro. Hemos sido centralistas. Y ha habido diferentes procesos en los cuales se pretende dar más poder a los gobiernos estatales. Lo que sucedió en los últimos años fue que lo que se le acotó al presidente de la República lo ganaron los gobernadores. Porque ¿no? se generó un vacío de poder también, Claro, Víctor. y entonces de virreyes que les decían a los gobernadores pasaron a ser señores feudales, ¿no? Y entonces ahora lo que pretende hacer, en lo que yo veo y vislumbro, digamos, es con la figura del coordinador, es un poco controlar a los gobernadores, ¿no? Y evitar la corrupción de tantos y tantos gobernadores, ¿no? Incluso no podemos hablar ni de 5 o 6, o sea, realmente los gobernadores hacen y deshacen y hacen grandes negocios al amparo del poder. Entonces, esto va a ser interesante. ¿Cómo va a funcionar el nuevo federalismo? Hay voces a favor, hay voces en contra, pero si es un esquema, al desaparecer, por ejemplo, las delegaciones, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esta relación? Me parece un tema, a lo mejor, digno de un programa futuro, pero muy interesante. Es importante también tomar en cuenta eso, Víctor, porque la relación de ese coordinador con los gobernadores en ciertos estados va a haber una pugna muy creciente, sobre todo en Jalisco. Ya viste Alfaro, dijo yo. Alfaro dijo, yo no me entiendo con él, me entiendo con el presidente porque que me respete así como yo estoy respetando su elección que se dio en las urnas, ¿no? Y inclusive en Baja California, tú lo ves ahorita, ya el gobernador está encontrándose con Jaime Bonilla, porque Jaime Bonilla le está diciendo que hay 20,000 millones de pesos por ahí que no aparecen de la federación. Entonces, ya empezaron esos problemitas entre pero el la coordinador actitud es estatal. totalmente distinta, ¿no? Sí, Tenemos pero un gobernador en Jalisco que va entrando, que viene con todo, y otra que tiene probablemente cola que le pise. Entonces, Y está en la fase final. La forma Está en la como fase están final, percibiendo sí. esa figura es totalmente Ajá. distinta. Una con temor y otro que quiere así es. tener de alguna manera un contacto pero directo igual con el presidente. pugna pues entre los dos esquemas, en el que mencionamos de Enrique Alfaro y en este, ¿no? Donde sí se están dando cuenta de los gobernadores que le están imponiendo un virrey, ¿no? Y un vigilante, ¿no? También ante la corrupción tremenda que... Víctor, yo creo, perdón Gaby, yo pienso que la intención en un momento dado en el sexenio de Fox de descentralizar muchas funciones del gobierno federal eran buenas. Lo que pasa es que fue coyuntural lo que pasó. Por un lado, los periodistas venían de perder al jefe máximo, que era el presidente de la República. Entonces, ellos estaban acostumbrados a guiarse por esa figura. De momento la pierden, ¿sí? Y no sabían qué hacer. Entonces llega Fox y recibe las quejas de los gobernadores de que muchas de las funciones que se hacían desde el centro del país, de alguna manera retardaban unas formas de operar en los gobiernos estatales. Entonces Fox empezó a descentralizar, pero desafortunadamente una cosa con la otra se empezó a relacionar y empezaron a distorsionar, digamos que esa descentralización. Ahora lo que está haciendo con un enfoque de izquierda López Obrador, pues es aplicar un principio priista muy viejo. ¿Cuál es? La reversa también es cambio, ¿no? Ahora lo que está haciendo es buscar un contrapeso por algo que se distorsionó y que requiere ahora tener un poquito más de control sobre los gobernadores, que pues ya las historias son muchas de las que podríamos poner en la mesa, y por lo cual esa forma distorsionada de ejercer esa responsabilidad pues tiene unos en la cárcel y otros brincando la barda. Eso que se comenta de que ir a hacer el nuevo federalismo, yo lo pongo o lo contrapongo con si será un control total, que eso parece ser lo que busca Andrés Manuel López Obrador. Y yo tengo 3 preguntas. ¿Realmente ese contrapeso abonará para contrarrestar la corrupción o será parte de la corrupción? Porque la corrupción no solamente está en un nivel de gobierno, es decir, está en todos los niveles de gobiernos. Y pensar que el poder va a erradicar solamente desde el centro
a través de estas delegaciones me hace pensar que va a haber un control total. Y cuando hay un control total de las cosas, ya hemos tenido gobiernos que lo han tenido, y es el PRI y el PAN, y nos han demostrado qué han hecho con el control total, y no le han abonado a nada a combatir la corrupción. Que puede traer Pero nuevos Andrés Manuel filos, dijo que ¿no? va a ser un gobierno diferente. Pues a ver si la Vamos corrupción a no se darle la transforma, Gaby, se oportunidad, va para se otro la lado. dan al pan. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Vamos a detenernos aquí un poquito. Queremos saludar, por supuesto, a quienes están desde que iniciamos el programa saludando. Jesús Franco, muchísimas gracias. Gustavo Alfonso Jiménez, saludos a todos los analistas. Voy a extrañar al licenciado Rodrigo Martínez Sandoval. Nosotros también lo extrañamos Saludos a hoy y le Rodrigo. mandamos Saludos. un abrazote, un respetuoso beso. Desde aquí le enviamos toda la producción de su servidora, esperando que salga todo bien. Tendrá una intervención médica en la que esperamos que salga exitosamente, por supuesto. También queremos saludar a Gloria González, dice que es un excelente programa. Pues con estos panelistas, pues claro, estoy de acuerdo con usted, Gloria. Y Gustavo Alfonso Jiménez dice, los coordinadores de AMLO son una especie de comisarios soviéticos. Bueno, desde su punto de vista. Y vamos No lo había pensado de esa manera. vamos a analizar ese punto de vista para irnos al siguiente bloque y pues dar inicio precisamente con lo referente a lo que son los nombramientos para el gabinete y gabinete ampliado, que ya estaban así como que queriendo decir nombres y analizar los temas. Así ¿Quién es. dijo yo? Les voy a dar la oportunidad de que ustedes decidan. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, pues yo iniciaría como parte de lo que ha sido este último mes, en términos generales, quienes se oponen al triunfo de Andrés Manuel, y que creo que muchos, pues hay muchos adoloridos todavía, normal, ¿no? Fue un tsunami que les pasó por encima a muchos candidatos, partidos y a quienes estaban acostumbrados a ganar, ¿no? Y me llama mucho la atención la insistencia que también pudiera dar para un próximo programa de un sector de la sociedad que es algunos periodistas, algunos autonombrados representantes de la sociedad civil, comentócratas, que parecería efectivamente que no han acabado las campañas, ¿no? Yo siento el tono O no han aceptado igual, el resultado. la crítica igual. Hay un famoso programa nacional de debate que yo me sorprendí porque sigue existiendo y parecería que están discutiendo con los presidentes de los partidos que ya son cascarón, diciendo una serie de cosas de campaña, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque creo que han encontrado en este gobierno que se aproxima atisbos de un cambio en términos de la relación monetaria. Lo dejo ahí, me parece que ese es uno de los principales motivos o resortes de estos críticos, ¿no? Que como escribí yo hoy. Vamos a poner nombre de apellido, se va a acabar el chayote, pues. son ya, críticos. sí, Morena pues sí. irá a pagar. Críticos. No, y a lo mejor por eso se les puede acabar el chayote. y a Lo que pasa mejor- es que sí. se fue pintando, ¿no? Se fue maquillando Sí, el tema. sí. Decía, es que es difusión institucional. Pero porque existe, ¿no? La difusión Claro, institucional sí. existe. Pero Una ¿cuándo cosa- deja de ser difusión institucional? Cuando la tendencia de la opinión periodística se basa en un golpeteo a X. Oye, Sí. entonces ahí esa es la gran diferencia. Incluso hay periodistas tan poderosos que reciben recursos por no golpear a alguien. Claro, ¿no? claro. Es decir, por omitirlo, imagínate. Y ustedes recordarán, hace 2 legislaturas hubo incluso una exhibición de periodistas a nivel, no fue de 2 legislaturas, Sí. no fue nada más en el legislativo, a nivel local, si mal no recuerdo, fue en la administración pasada en que se exhibieron periodistas de Tijuana también, que recibían recursos por parte del gobierno municipal. Y que bueno, ya no me voy a meter yo en ese tema, digo, ya será algo que tiene que analizarse más a detalle. Sin embargo, no está mal si el medio realiza la labor de difusión Claro. institucional como tal, eso yo nunca lo Como voy a debe juzgar. El problema es cuando ya la ética se va en otro sentido y toda la intención es con el ánimo de dañar o agredir la imagen de alguien, que eso sale pues, totalmente fuera del contexto periodístico y del tema del deber ser, ¿no? Y entonces vemos, decía yo, una crítica como si estuviéramos en proceso electoral, pero si ustedes pueden seguir claramente
el foco de estas críticas. La primera semana fue que se había ganado demasiado y entonces había ganado el Congreso, iba a ser un dictador, un gobierno unificado. Luego siguió el fideicomiso. Díganme, ¿quién ha escrito esta semana el fideicomiso de Morena? Nadie. ¿Qué pasó? Y ahorita es Bartlett, ¿no? Y con eso llegamos Ya entrando al tema, lo que pasa es que Andrés Manuel cambia la agenda a diario. O sea, Pero sí, esos ¿no? críticos que se desgarraban las vestiduras por el y que incluso estaban muchos pensando que iban a anular la elección por el fideicomiso, ¿no? Sí vio el programa decirlo. pasado, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. Es cuando no pintaba, ¿no? O sea, Entonces, pero ahora es Bartlett, ¿no? Y tiene que ver con los nombramientos. Pero O sea, aún así- desde en la mañana hasta en la noche es el tema de la propuesta del director de la Comisión Pues vamos Federal. analizando entonces la figura de... fíjate Adelante. que ninguna de los nombramientos había levantado tanto polvo como estos dos, ¿no? Porque estos dos, no el otro no tanto, el de CFE que es Bartlett y el de Petróleos Mexicanos que es Octavio Romero. De Octavio Romero se dice muy poco porque se conoce muy poco, oficial mayor de él mientras fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Muy bueno para recortes, por eso lo tiene ahí, porque él es muy bueno para eso. Los críticos dicen, pues no conocemos mucho de él, no hay tantos antecedentes que tenga que estar relacionado con el medio. Y del licenciado Bartlett, pues ¿qué es lo que se le critica? Su pasado, 88. el 88. Porque las nuevas generaciones, pues no, nomás les suena el viejito que está hablando y lo están criticando. Bastante grande de edad, Sí, ¿eh? pues digo, el 81 viejito años. ya 82 sí. años. Es lo que te digo, ya son el viejito que sí peleó con Andrés Manuel desde 2012 para acá, que fue senador del PT, Coordinador. sí, pero no lo conocen las nuevas generaciones. ¿Quién lo critica? Pues a las personas que les afectó mucho, como la familia Cloutier. Ellos hacen la crítica diciéndole, pues es que este cuate fue perseguidor de mi papá, mandó a los campos de Sinaloa a hacerles daño, le tenía tanto rencor que parece que hoy en la mañana, según las noticias, ya estaba más controlado el encono entre Manuel Cloutier hijo. Ahí se siente la mano de la hermana, ¿no? Sí, pero también la hermana estaba también un poco ahí. Sí, dijo que había sí, opciones que había mejores, opciones sí. mejores. Digo, se le critica por el pasado y lo va a llevar a cuestas toda la vida, ¿no? O sea, Vamos a darle más detalle a quienes nos están viendo porque decimos, pues bueno, las nuevas generaciones no saben ni quién es este señor, a lo mejor no han tenido la oportunidad de leer más del tema. Me gustaría que desmenuzáramos un poquito más la figura de Bartlett. Sí. Bueno, yo me puse a investigar. Hay una frase por la que se le recuerda y se le estigmatiza y se le critica y la frase "se cayó el sistema". Esa frase que se le atribuye a él. y es de Diego Fernández de Ceballos. Eso es lo interesante. Diego aparece por todos lados. Eso me llama muchísimo. Incluso ahora decía, por ahí ayer un periodista, un tuitero decía que cuando nombren, el mismo Manuel Cloutier decía ayer que cuando designe para algún cargo a Diego Fernández de Ceballos, Andrés Manuel, él va a ser el primero que va a criticar, ¿no? Pero me parece que no va a designarlo para ningún, No, yo no lo veo para del ningún gabinete. cargo. Son casos muy diferentes. Habría que Sino que no recordar regrese el voto. que Sí. entonces Manuel Bartlett, para todos aquellos millennials como Adolfo, que no había nacido en el 88, Sí, me sorprende que sí tenga conocimiento de... que estaban muy chiquitos, No había nacido. pues fue la elección del 88, una de las elecciones más controvertidas de la historia, en donde todo indica que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Que también hay que decirlo, Jorge, para la dirección general de Pemex, Andrés Manuel le propuso a Cuauhtémoc Cárdenas la dirección y no aceptó. Estaban peleados, ¿no? No están muy Distanciado, cercanos, un pero poquito sí le acaba de proponer y el ingeniero dijo que no. Yo también lo veo muy cansado para esos trotes, ¿no? Porque también debe de andar por esa edad, 80 y tantos. Pero también es ¿no? parte de la congruencia que él ha venido
haciendo. Pero él nunca públicamente renegó de Andrés Manuel. Sí, Eso me llama fue muy cuidadoso. la atención. Bueno, pero es Nunca un lo político reivindicó, con clase, pero- yo siempre le voy a destacar sí, eso a este totalmente. señor. Sí, ¿eh? sí. Entonces, Manuel Bartlett era secretario de Gobernación en el 88 y en aquel tiempo la Comisión Federal Comisión Electoral, Federal, ajá. sí, las cifras Siguieron las mismas, ¿no? son las mismas, era presidida por el secretario de Gobernación, que era Manuel Bartlett. Y entonces es muy interesante todo lo que ha estado contando él en esto. Incluso hay un libro sobre eso. Y yo estuve buscando las noticias hoy y efectivamente no encontré nunca la frase. Él dice que esa frase nunca se pronunció ese día. Fue posterior cuando Diego Fernández cayó no de callarse, sino de caerse, ¿no? Era la Tumbaron, pues. expresión. Entonces, él da una explicación muy interesante, ¿no? Y luego dice algo que me parece también, como que él fuera el único responsable de si haya habido o no fraude, ¿no? Ni el presidente de la República, ni el Congreso que calificó la elección. En el Congreso se calificó la elección. Entonces, sí me llama mucho la atención cómo hemos etiquetado que el único responsable del fraude del 88 es Manuel Bartlett, ¿no? Y así no las... Pero así es la historia, y él lo sabe, él dice, nunca me voy a poder quitar esa etiqueta, Bueno, ¿no? porque en la historia él como presidente de la Comisión Federal Electoral era el responsable de organizar la elección Cuando y de, reportaba y de directamente de calificarla. gobernación, sí. Entonces, él fue el que se le atribuye que se le cayó el sistema. Pero parece que tampoco a Diego Fernández se va. Y por ahí hay otro personaje también que después se lo voy a buscar ahí en la historia y es el que se le adjudica esa frase. Podría ser Jorge de la Vega, que dice Manuel Bartlett que el presidente le dice, tenían miedo de que otros candidatos salieran a autoproclamarse ganadores, el mismo Cuauhtémoc, porque la información, el resultado lo iban a tener hasta 3 días después, porque no estaban automatizados los procesos Sí, como no era como ahora, hoy. no había forma de tener resultados esa noche. Entonces dice que Carlos Salinas de Gortari, muy preocupado de que alguien se les adelantara y dijera ya gané, y luego dijeran el fraude fue de majúsculo porque ya había ganado, Cuauhtémoc Comaquio, que era otro candidato, Otro candidato, sí. Manuel Cloutier, papá. Entonces le dice el presidente a Jorge de la Vega Domínguez, no sé si era el presidente nacional. Era el presidente, así es. Le dice, el presidente de la Madrid le dice a Jorge de la Vega que vaya con el candidato que era Carlos Salinas y que se autoproclamara ganador. Y Carlos Salinas de Gortari no acepta. Y quien dice que ganó es Jorge de la Vega. Es bien interesante esto porque así fue. Carlos Salinas nunca dijo gané, ¿no? Esa noche, sino es Jorge de la Vega. Que antes sí se esperaba, no es como ahora que todos se declaran ganadores y a mí me sorprendió que en Lo esta pasa es que elección no había rápido datos, reconocieron. No había encuestas de salida, no había conteos rápidos, no había... De hecho, las encuestas inician después del 88, porque nadie creía en las encuestas y no servían para nada porque tú sabías quién iba a ganar desde el momento que se designaba el candidato del PRI. Entonces tú ya, ¿para qué hacías encuestas si iba a ganar el candidato del PRI en todos los niveles, ¿no? Entonces, parece ser que hay estos elementos y bueno, sea como sea, al final la crítica está centrada en Manuel Bartlett y ahora en la decisión de Andrés Manuel de designarlo director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pues qué bueno que salió Bartlett porque, tenemos algo que platicar sobre esta mesa. Parecía que estábamos en un proceso zombie, donde todo lo por poquito o mucho que se hable parece que no tenía ningún efecto y ahora Bartlett como que ha vuelto otra vez a dar ese airecito de crítica y de movimiento en los medios. Qué bueno. Y fíjense qué curioso, el solo nombramiento de esta persona nos ha hecho irnos a la historia y tratar de relacionarlo con hechos del presente, ¿no? Sí es muy de llamar la atención el nombramiento de Bartlett. He estado yo observando también el comportamiento de otros personajes relacionados en el pasado con él, por ejemplo en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que en una conferencia por ahí me pareció haberlos visto, si no juntos, sí participando en el mismo evento, y me llamó mucho la atención
el sentimiento que pudo haber acompañado en ese momento al ingeniero Cárdenas con la persona que aparentemente le robó la elección o operó para que no fuera él el presidente de la República. Luego, por otro lado, también esa designación hace que Manuel Cloutier, hijo, tome sus 15 minutitos de fama y empieza a despotricar sobre lo que él cree que esta persona hizo sobre su padre, ¿no? Y que al final, como mencionaba yo hace un momento, creo que se sintió también un poquito la mano de la hermana, la operación que tuvo que hacer, y como que le bajó también 3 rayitas a la crítica. Entonces, qué bueno, insisto, que salió Manuel Bartlett. Ya se estaba tardando un poquito todo este proceso de toma de posesión, porque pues pareciera que todo estaba bajo un nivel sin altibajos, y ahora con el nombramiento de este personaje, pues nos da también la oportunidad de estar viendo todo este proceso desde otra óptica, y ojalá que así como venga Bartlett, vengan otras situaciones que nos den para platicar y más o menos visualizar cómo ver dándole forma al equipo de gobierno que acompañará a Manuel. Según Andrés Manuel Ferre, defensor de los recursos energéticos, ¿no? Pero pues la historia no se puede ocultar. Los errores que cometió y en las cosas que generó, sí son dignas a la gente que le afectó para que no fuera el nombramiento, independientemente de sus capacidades. Pero leyendo una columna esta mañana decía que la última vez que estuvo en el aula fue en el 68, entonces todo lo que aprendió ya es obsoleto ahorita. Es más por su cercanía, Andrés Manuel. Es eso, y también yo digo que siempre, independientemente de Manuel Bartlett, siempre me he preguntado cómo transitamos, ¿no? Las personas, o sea, cómo ya no somos los mismos de hace años, ¿no? Y de repente ves gente que estaba en una posición y ahora está en otra. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a un personaje que estimé muchísimo y que tuve muy buena relación, que se llamó... No puede hablar de las novias. No, Perdón. José Álvarez y Casa Manero. ¿Cómo no? Don Pepe Álvarez y Casa, entre otras cosas, es papá de Emilio Álvarez y Casa, y ahora jugó un papel y va a ser senador por el PAN-PRD, que yo siempre le dije, y tuve una discusión con Emilio, decirle que su papá estaría muy en contra de que fuera un abanderado del PAN. Y lo interesante es que don Pepe Álvarez y Casa fue de la derecha extrema, fue presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que era una organización de extrema derecha, Que ahorita está queriendo resurgir. a fundar CENCOS, que es el Centro Nacional de Comunicación Social, que es una agencia de noticias que estuvo muy ligada a todo lo que fue la teología de la liberación, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí del Salvador, a los acuerdos de paz en El Salvador, etcétera, todos los teólogos de la liberación, y fundó junto con Eberto Castillo el PMT. O sea, hay una transición, digamos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tiene razón, pero un personaje como Manuel Bartlett o como otros no tienen el derecho de cambiar. Yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, pasaron 30 años, no tenemos el derecho de decir, pues la regué, pero tengo 30 años haciendo estas otras cosas. Él fue fundador de Morena, es de los fundadores de Morena, fue senador, y yo he escuchado unas posiciones en el Senado pero bien claras, ¿no? Entonces, dices tú, como que a veces somos demasiado, nos pasamos, ¿no? Porque las personas no van a ser las mismas, ¿no? Después de tantos Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, todos militaron en el PRI. Todos vienen del PRI, lo que estamos comentando con Adolfo hace ratito, ¿no? Hace ratito comentábamos que parece que no hay partido nuevo sin político viejo, y puede ser cierto. Y el partido más viejo, bueno, por la historia, pues es el PRI, ¿no? O sea, aunque el PAN se registró antes que el PRI. Pero con otras iniciales desde antes. Exactamente, porque ahí hubo un cambio. Pero prácticamente la mayor parte de los políticos emanan del PRI. Porque en su momento fue una Porque de en las su mejores momento, escuelas de formación Porque no había más porque es que no había tantas opciones, quizá. Si querías ser político, tenías que ser estar en las filas del PRI, efectivamente.
Pero aquí yo creo que es interesante el tema Bartlett, ¿por qué? Porque parece, o la visión social es como que falta congruencia de parte de Andrés Manuel. Ese es el tema central. O sea, las personas pueden cambiar y de hecho Andrés Manuel usa esa frase que dice perdono pero no olvido, ¿no? Él lo perdonó pero no va a olvidar. Y yo creo que ese es el tema central porque para la sociedad significa que está siendo incongruente con lo que él dijo. ¿Por qué? Por el discurso este que ya es de campaña y que hemos dicho, ¿no? A lo mejor ya se debería de superar, es el tema ese de la mafia del poder, ¿no? Y entonces, si Bartlett formó parte de la mafia del poder porque estuvo en el PRI y hace 30 años fue eso, pues de todas maneras fue de la mafia del poder. Yo creo que esa es como la forma en que la sociedad lo está tomando. Y efectivamente, también Marcelo Ebrard también fue militante del PRI. Ahora, el tema también con esto es que parece que es una recicladora morena de políticos. Esa es la otra parte que se está criticando y por la que el gabinete ha sido tan criticado. Porque la mayor parte ya han fungido en alguna actividad dentro del gobierno, ya sea en el gobierno de Andrés Manuel, ya sea en el de Marcelo o en otros gobiernos. De Mancera, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la crítica que le está dando, porque parece que no hay nuevos políticos que puedan hacer que la política en México cambie, porque forman parte de esa política vieja. Esa es la percepción de los ciudadanos. Y efectivamente yo creo que es válido y se debe de criticar, porque eso es algo a lo que se tiene que atener y cualquier gobierno. Mientras más avancen los tiempos, vamos a tener más acceso a la información. Esperemos que eso quede muy bien, quede muy claro para nuestro próximo gobierno, porque si a Peña Nieto le fue mal, porque fueron las redes sociales las que lograron concretar la destrucción de la imagen. Él ayudó también. Él ayudó, pero fueron las redes sociales, fue el flujo de la información tan constante, es decir, regresemos 6 años atrás. Regresemos 6 años atrás y veamos si realmente todos teníamos Facebook, teníamos acceso a Twitter, teníamos acceso a tantas páginas que nos dan información y que ya podemos decidir qué información absorbemos. Teníamos algunos canales y todos estaban prácticamente centralizados a la información que nos mandaban de allá. Fíjate, Adolfo, que tocas un tema, Gaby, de las redes sociales que pareciera también que hasta los memes han sido benévolos con López Obrador. Se han mantenido quietecitos, no han hecho muy aspavientos, pues no sé, todo está muy raro, Víctor. Está raro. ¿Están controladas las granjas cibernéticas, será? Pues no sé, hasta allá llega el efecto López Obrador, ¿no? No, digo, definitivamente estamos en una generación ya en que el impacto cibernético es impresionante. Yo recuerdo la figura de Enrique Peña haciendo una labor en el Estado de México que tú esperarías que hubiera hecho otra labor como presidente del país, y que él ya estaba inmerso en las nuevas tecnologías cuando estaba trabajando en el Estado de México en su proyecto. Entonces, yo no pudiera justificar, y mucha gente no pudiera justificar, como dice Víctor, yo creo que efectivamente contribuyó mucho a ese deterioro y ese desgaste de su imagen desde su actuación. Permitió mucho, no nada más es labor de él, es labor de todo lo que tú tienes a tu alrededor, en tu gobierno, en tu plataforma de apoyo, no le favoreció tampoco, pues eso ya es para otro programa, pero por este programa lo que sí es importante destacar es pues, que sí, efectivamente no se puede someter todavía al meme y a todo lo que deriva de las redes sociales a un presidente recién electo, porque pues todavía no ha dado mucha carnita. Vamos a esperar, tiene que entrar a gobernar para saber qué empieza a hacer mal él y su gente. Lo vivimos con esta señora que ya tomó protesta, con Alejandra León. Rapidito todas las redes sociales empezaron a hacer su labor de compartir y de criticar, y también fue muy interesante el ejercicio, porque incluso uno lo vivió con sus propios amigos, el saber cómo pensamos tan diferente, incluso en una sola mesa de 5 personas, cómo podemos pensar tan distinto, ¿no? Y el ver cómo desde una óptica nos atrevemos a juzgar y qué es lo que estamos juzgando, si el comportamiento moral, el comportamiento político, el comportamiento ideológico, y desde la óptica que comentaba Víctor hace un momento de, a ver, es que era ultraderecha y ahora pues esto ya no combina con lo que viene más adelante. Es que es verdad, o sea, todos los políticos que yo conozco que son del PRI
y que se van a Morena, la justificación que te dan es que el PRI ya no me dio permiso, yo sí soy un hombre de valores, de ideales y yo voy más afín a lo que propuso en esta plataforma Morena y por eso me voy a Morena. Bueno, vamos a ver si es cierto, si no son los políticos malos que venían del PRI, a lo mejor son los políticos buenos que quisieron brincar a otra opción para entonces sí ser el político que quieren ser. Hay que darle oportunidad, yo insisto, ya ganó Morena, vamos a ver qué pasa con los morenos que entran al poder y a ver qué resultado dan. Lo que sí es que dijeron mucho y señalaron mucho en campaña, no corrupción, no vamos a permitir que se haga lo que los otros partidos políticos hicieron, pues vamos a ver si sí es cierto. Vámonos entonces ya, prácticamente para concluir, estamos en esta recta final, no sin antes, por supuesto, agradecer a Laboratorio Cura y a Perímetro por el apoyo para la realización de este proyecto y también a quien agradecemos para la realización del proyecto, pues son a estos panelistas que me dan permiso a veces de comerme un poquito del tema, pero pues por algo me invitaron. Así que vamos a escuchar sus conclusiones, por favor, doctor, adelante. Pues bueno, lo que veníamos platicando desde el principio del programa, estamos viendo ya el toque que López Obrador está dándole a la conformación de su equipo de trabajo, se están sumando personajes polémicos, que bueno, pues ya dijimos también, que pues bueno, en el caso de Manuel Bartlett, bueno, pues es una persona muy poco conocida para las nuevas generaciones, pero sin embargo, los que vivimos en su momento esa responsabilidad que él asumió, pues supimos que jugó un papel muy importante en una determinada elección, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también podemos percibir que viene un gobierno con muchas ganas, un presidente que todos los días da la impresión de que ya quiere arrancar, pero que sin embargo las fechas oficiales donde él ya debe de ejercer como tal no le permite dar como que ese brinco, pero sin embargo está generando muchas expectativas, la gente al parecer tiene mucha fe en él, entonces esperemos, como bien dices tú, Gaby, hay que darle la oportunidad de que ese tiempo llegue y de que empiece a darle su toque personal a su gestión y entonces pues ya estaremos analizando con más detalles los resultados que se estén generando. Antes de cederle la palabra al licenciado Jorge Mesa, sí, los pinos se van a Castillo de Chapultepec. ¿Qué pasó con este tema que tiene inquietas a muchas personas aquí que me están preguntando? Desaparece. ¿Sí? La propuesta es que Los Pinos ya no es más la residencia oficial, va a ser una especie de casa de la cultura. Centro Cultural, museo. Él no lo han convencido de que deje de vivir en su departamento y que va a despachar en Palacio Nacional. Pues vamos a estar muy atentos a ver si eso sí pasa y se acaban los despilfarros en toallas y otras cosas por las que en su momento incluso fue muy criticado Vicente Fox, si mal no recuerdo. Sí. Toallas de... El Toallagate fue lo primero, Bueno, fue con lo que arrancó. Toallas de 4,250 pesos. Ahora, Correcto. Víctor, Entre también- las botas de charol y las toallas para el baño, qué mal le fue al pobre Vicente Fox a sus inicios. También está mencionando que él va a viajar en vuelos comerciales, Va a Ese ser otro un tema que problema, vamos a tener que ¿eh? O Ahí sea que va a ahora ser sí un vamos a poder problema. tener todos fotos con el presidente de la República. Sí. Pues a lo mejor ya el Unas- avión va a unas tener el selfies mismo ahí en destino el de Los avión. Pinos. Licenciado Jorge Van a Mesa, poder subirse. le cedemos el palabra. Gracias, Gaby. conocerlo. Fíjate que todo este tema de Manuel Bartlett nos comió, se puede decir, otros nombramientos en el gabinete que para mí se me hacen muy buenos. Por ejemplo, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la personajazo. Ahí lo dejaron para embajador de las Naciones Unidas y por ahí salieron otros Que nombramientos. se mencionó de nivel de candidato presidencial, ¿no? Sí, y el cambio que a final de hora hizo Andrés Manuel, donde Héctor Vasconcelos le cedió el lugar a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Que esos cambios no los hemos hecho, no hace mucho ruido, y hay otros cambios por ahí que no se ha hecho mucho, eso nos consumió el tiempo. Pero también a mí me gustaría mencionar, cerrando un poco los temas estos, lo local. Ahí vienen cambios muy buenos en la elección local. La próxima elección de gobernador para 2 años, ahí Jaime Veloz está levantando la mano, preparándole el camino para Jaime Bonilla. Ahí los Jaimes se van a acomodar un poquito para enroscarse este traspaso de gobierno. Hay varios. Y en la municipal, el teniente coronel Julián Leizaola, por el PES, que si no le quitan el registro, o se mantiene el registro local. Aquí ya lo mantuvo el registro, Sí. tengo entendido, Sí, no queda. tiene problema a nivel estatal Entonces, ni municipal. va a poder competir, pero sí se vienen proyectos ahí muy buenos locales. ¿no? interesantes, Muy sí. interesantes. Entonces, Vamos sería- a estar al sería esa pendiente, conclusión. licenciado Jorge Mesa. Me llama la atención, entre las personas que mencionó, de la Fuente, ¿es verdad? ¿Correcto? Ramón de la Ramón de la Fuente. Fuente, es quien fue rector de la UNAM. Él fue Ah, rector de entonces, la UNAM. si así mi es. mente no me falla,
fue con quien se vivió todo aquel proceso de huelga y todo y que se estuvo manejando. No, él es fue el que entra. a apagar el Así es. fuego. Sí. Bueno, Sí. creo que fue una buena labor porque estuvo, Muy buen operador. Muy buen estuvo operador, ¿no? ese tema muy arduo Sí, sí, y claro. Un llega excelente en un nombramiento, proceso- creo yo. Y sin partido, ¿eh? No Sí. está afiliado Sí. a ningún partido. Bueno, pues interesante, ¿no? El dato. Y pues vamos con usted, licenciado Adolfo Alameda. Bueno, yo espero que este gabinete que se presenta, porque creo que es de los temas más importantes, realmente represente un cambio. Concuerdo con el doctor, efectivamente, tomar el currículum de hace 30 años no significa la realidad del día de hoy, ¿no? Efectivamente, qué bueno que tiene esa frase Andrés Manuel de que perdona pero no olvida, esperemos que realmente no olvide. Creo que falta tiempo para saber si realmente este gabinete es el gabinete que va a transformar a México. Pero también creo que no hay que ser tan benévolos desde la crítica. De pronto me parece que hay crítica muy benévola y me parece que no debería de ser así. Yo creo que venimos de un gobierno que aparentemente aceptaba la crítica y no lo fue. No fue así. Entonces, ¿por qué tener que ser benévolo con el gobierno que viene? Yo creo que si ahorita está cocinando lo que puede ser, es el momento para hacer la crítica. Y si es verdaderamente ese gobierno que va a cambiar, pues escuchará a su población, escuchará la crítica y tendremos un gobierno diferente. Correcto. Bueno, pues yo Pues creo ya. que Adolfo da la nota, ¿no? Tendrá que hacer un muy buen gobierno Andrés Manuel, porque va a haber muchos críticos no benévolos, muchos así, con la millennials que navajita. van a... y bueno, la mejor definición de buen gobierno es hacer las cosas que la gente quiere que hagas. Entonces, yo creo que eso va a tenerse que enfocar, dar resultados, y si independientemente de la crítica Bartlett no da buenos resultados, se va a tener Se que va a ir. tener que ir. Así Ahora, es. me llama mucho la atención, así pensando rápidamente, lo costoso que ha de haber sido para Andrés Manuel la invitación a Bartlett, porque sabía que Tatiana Cloutier, que es hermana de Maquillo, hija de Maquillo, no le iba a gustar mucho. O sea, son decisiones muy fuertes, ¿no? También hay que... Y entonces me hace pensar en qué otras cualidades le ve Andrés Manuel a decir mejor, no me meto en broncas y para qué Pero hay compromisos. lo nombro. Hay compromisos y también eso habla de que al interior de su gabinete no todo es homogéneo, ¿eh? Tatiana Cloutier, que me ha parecido una mujer muy interesante, muy inteligente, tiene un papel fundamental, y no lo dudo que ella fue la que negoció con su hermano de que ya bájale, mira, vamos a esperar que dé resultados. Que yo esperaba, Víctor, que ella tuviera una posición más relevante, ¿eh? O sea, se le nombró subsecretaria de gobierno, pero Pero es senadora, ¿no? Senadora, no. Bueno, no. yo la esperaba con una posición más No relevante. quería ella. Ella tiene, y ya entramos Al las tema del cuestiones próximo... tiene un problema personal, su esposo está enfermo, entonces hay una situación ahí Ok. que ella lo cuenta ella, no es un chisme, sino que lo contó, de por eso se rehusaba a participar. Andrés Manuel le pidió varias veces que le entrara, pero se rehusaba por un problema de salud muy serio que tiene su esposo y que le implica mucho tiempo. Entonces, a lo mejor, atrás de aceptar una secretaría o algo, pero no lo dudo de que si sigue esa relación a mediano plazo es más, es papel una relevante probable el triunfo de candidata López a la presidencia de la República, me imagino. Una mujer muy inteligente. Pues Si ya se va habla de siendo mujeres. hora que las mujeres... no, ¿verdad? No. Muy bien, Gaby. Bueno, Sí, pues se habla de muchísimas mujeres. gracias a usted que ha estado tan al pendiente con nosotros a través de las redes sociales. Queremos agradecer, por supuesto, a quien está aquí al pendiente en el estudio, en la producción, precisamente del tema de redes, a Karen Vallarta, a nuestros switch de cámaras, también a la coordinación en producción, a Janet Rodríguez, en los controles de audio, a Alondra Aranda, a nuestros coproductores asociados, Isaac González y Jesús Franco, a nuestra productora Marilena Ramírez, por supuesto, y a quien estuvo durante todo el rato mientras estábamos platicando en la fotografía, Lesel Cale, muchísimas gracias. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, nuestros panelistas,
y a quienes estuvieron muy atentos, gracias por sus comentarios. Los esperamos, como todos los miércoles, la próxima semana estaremos analizando más detalles en torno al acontecer político de nuestro país y también internacional. Hay un tema que por ahí la próxima semana estaremos revisando. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas Gracias, hasta la próxima semana. Gracias.